El momo. No me gusta admitirlo, pero todo empezó por curiosidad. Era de madrugada. El móvil vibró una vez, luego otra. Un número sin nombre, sin foto. Abrí el chat. Lo primero que apareció fue una imagen. Una cara imposible. Ojos saltones, piel pálida como cera, una sonrisa demasiado ancha para ser humana. No parecía una máscara. Parecía algo vivo. Debajo, un mensaje. Hola. No respondí. Cerré la app. Pero 5 segundos después, ¿por qué me ignoras? Mi pecho dio un salto. Nadie había escrito nada desde ese número hacía 2 años. Bloqueé el contacto. Un segundo número me escribió. La misma imagen. La misma sonrisa. Eso fue grosero. Intenté convencerme de que era una broma. Algún amigo, alguna cadena viral. Pero entonces se escribió mi nombre completo. Con mis 2 apellidos. Te veo. Ahí dejé de respirar por un momento. No era solo lo que decía. Era como lo decía. No escribía como una persona. No usaba errores. No usaba emociones. Solo frases cortas. Directas. Como órdenes. Mírame. Respóndeme. No tardes. Cuando tardaba más de unos segundos, llegaba otro mensaje. Estoy decepcionada. Después, una imagen. Mi edificio. Sacado desde la calle. Llamé a un amigo. Le expliqué todo. Se rió. Dijo que era un troll. Mientras hablábamos, entró un mensaje nuevo. ¿Quién es él? Miré la pantalla. Había una foto tomada desde fuera del bar donde estaba. Yo y mi amigo sentados. Sentí el estómago caerme al suelo. Colgué. Desde ese momento no estuve solo ni un segundo. Cada vez que miraba el móvil, ella estaba ahí. Momo. Nunca decía su nombre, pero yo lo sabía. Me hacía preguntas que no había contado a nadie. ¿Por qué te sientes vacío? ¿Por qué mientes cuando sonríes? No eran amenazas. Eso era lo peor. Era como si me estuviera leyendo por dentro. Cuando intenté borrar WhatsApp, el teléfono se reinició solo. Cuando cambié de número, ya estaba allí. No importa. Dormía con el móvil apagado, pero al despertarme estaba encendido. Siempre en el mismo chat. Una noche me envió un audio. Una respiración lenta. Luego una voz distorsionada. Si no juegas conmigo, te reemplazaré. Empezaron las pruebas. Levántate. Mira por la ventana. Cuenta los coches. Si obedecía, todo iba bien. Si no, mandaba fotos de mi calle. De la puerta de mi edificio. De la escalera. Siempre un poco más cerca. El último día me escribió. Mírate. La cámara frontal del móvil se activó sola. En la pantalla vi mi cara. Y detrás de mí. Una silueta. Sonriendo. Con esa boca imposible. No recuerdo qué pasó después. Solo sé que desde entonces el chat está vacío. No hay mensajes. Pero el móvil a veces vibra. Y aunque no aparece nada, siento que alguien me está escribiendo. Esperando. No recuerdo el momento exacto en que dejé de ser un niño normal. Solo recuerdo el instante en que empecé a sentir que algo en mí estaba despierto. La casa siempre hacía ruidos por la noche. No eran crujidos normales.
Eran como pasos que se detenían cuando yo me movía en la cama. Yo tenía 11 años. Me quedaba quieto, sin respirar, escuchando. Y entonces, raspaba la puerta. No con uñas, con algo lento. Como si alguien pasara los dedos por la madera, una y otra vez, esperando que yo abriera. Nunca lo hacía. El día que todo cambió. Nos mudamos a un barrio nuevo. Casas bonitas, césped perfecto, sonrisas falsas. La primera noche dormí fatal. Sentía que alguien me observaba desde la esquina de la habitación. No vi nada, pero supe que estaba allí. Ellos. 3 chicos empezaron a seguirnos, a mi hermano Liu y a mí. Nos miraban como si ya nos conocieran. Como si supieran algo que nosotros no. Una tarde nos atacaron. Puños. Risas. Dolor. Y entonces, algo en mi cabeza se rompió. No fue rabia. Fue algo más profundo. Algo que disfrutaba. El fuego. Después del incidente vino el hospital. Y luego, la noche. Una noche donde el olor a gasolina llenó la casa. Cuando desperté, el fuego estaba por todas partes. Sentía mi piel arder. Mis ojos quemarse. Mi boca estirarse. Yo gritaba. Pero en medio del dolor. Reí. No porque fuera divertido. Sino porque, por fin me sentía completo. El espejo. Cuando me vi reflejado, casi no me reconocí. Piel blanca. Ojos abiertos, demasiado abiertos. Una sonrisa que no podía borrar. No dolía. Ya no dolía nada. Yo sonreía, incluso cuando quería llorar. La voz. Por la noche la escuché. No venía de fuera. Venía de mí. Ya no tienes que fingir. Ya no tienes que ser normal. Me decía que el mundo estaba lleno de mentirosos. De personas que merecían tener miedo. Yo podía dárselo. Liu. Mi hermano empezó a evitarme. Sabía que algo iba mal. Yo lo observaba dormir. Su respiración. El movimiento de su pecho. Pensaba, ¿y si no despierta? La idea no me daba miedo. Me daba paz. La noche final. Cuando entré en su habitación, él despertó. Me miró. No vio a su hermano. Vio algo que no pertenecía al mundo. Jeff, ¿qué te pasa? Yo sonreí. Y la voz dentro de mí dijo, ahora. Desde entonces. Ahora camino por las noches. Entro en casas. Me quedo junto a camas. Observo. No siempre actúo. A veces solo quiero ver el miedo en sus caras. Porque el miedo es lo único real. ¿Y tú? Si estás leyendo esto, si has sentido que alguien te observa, tal vez no sea tu imaginación. Tal vez soy yo. Y ya estoy sonriendo. Hay quienes dicen que la mente humana se rompe con facilidad, pero nadie imagina cuán frágil es realmente hasta que mira a los ojos de aquello que no debería existir. La historia de Smile Dog no comienza con un crimen, ni con una desaparición, ni siquiera con un grito. Comienza con un archivo. Un archivo aparentemente inofensivo, escondido en un rincón oscuro de Internet. Smile JPG. Una simple imagen. Eso era todo. Eso parecía. Pero quienes la abrieron, ya no pudieron contar completamente lo que vieron. Se dice que la foto mostraba a un perro sentado en un pasillo estrecho. Su cuerpo parecía normal, casi doméstico, pero su sonrisa era demasiado ancha, demasiado humana, como si hubiera sido arrancada de un rostro que nunca debió perderla. Sus ojos estaban abiertos de una forma antinatural, fijos, eternos, observando directamente al que miraba la pantalla. Al principio parecía solo una broma pesada. Luego vinieron las noches en vela. Y después, la locura.
Esta historia comienza con una joven que decidió investigar aquella leyenda para un proyecto universitario. Había leído rumores, testimonios rotos, mensajes escritos de madrugada por manos temblorosas. Todos repetían lo mismo: la imagen te sigue incluso cuando cierras los ojos. La joven no creía en supersticiones, así que comenzó su búsqueda, navegando por foros abandonados, blogs sin dueño y páginas cuyo único propósito parecía ser el de existir en silencio. Tras horas de rastreo, encontró un enlace que no tenía descripción, no tenía nombre, solo una palabra escrita en letras rojas, como si alguien la hubiera tecleado con prisa antes de arrepentirse: Open. Cuando lo abrió, la pantalla quedó en negro. Tardó unos segundos en cargar. Y entonces lo vio. No era exactamente una foto. La imagen parecía respirar. Cada píxel vibraba con una vida propia, como si el archivo no estuviera mostrando algo, sino conteniéndolo. El perro, o lo que fuese, estaba allí, eterno, inclinado hacia adelante, sonriendo como si supiera un secreto que ningún ser humano debería escuchar. La joven apartó la vista, sintiendo un escalofrío que le recorrió la espalda. Cerró la pantalla. Pero la sonrisa no se borró. Se quedó adherida al interior de su mente como una quemadura. Esa noche, mientras intentaba dormir, la oscuridad de su habitación parecía más densa de lo normal. El silencio era casi físico, pesado, como si algo respirara detrás de él. Cada vez que parpadeaba, la sonrisa regresaba. Flotaba en la negrura, esperándola. Observando. Comenzó a escuchar pasos. No en el pasillo de su casa, sino dentro de su mente. Pasos que se acercaban, despacio, uno tras otro, como si algo caminara por un suelo invisible hacia ella. La joven sabía que era imposible, que solo era miedo, pero incluso la lógica tiene límites cuando la presencia de algo inexplicable se hace real. A la tercera noche, dejó de intentar dormir. La imagen la perseguía incluso con los ojos abiertos. No importaba si estaba en clase, en la calle o frente al espejo, en algún reflejo, en algún rincón oscuro, la sonrisa aparecía, torcida, inhumana, siempre idéntica. Y cada vez estaba un poco más cerca. Empezó a notar otros cambios. Las sombras de su casa parecían más largas. Las luces parpadeaban cuando ella pasaba. El aire tenía un olor metálico, como si algo estuviera oxidándose desde dentro. Sus manos temblaban sin que pudiera controlarlas, y cada sonido cotidiano, un golpe, un ruido del exterior, un crujido del mueble, se convertía en un recordatorio de que algo la estaba esperando. Una madrugada, mientras revisaba desesperadamente su ordenador en busca de explicaciones, el archivo volvió a abrirse solo. No había clicado nada. No había tocado nada. La pantalla simplemente cobró vida, mostrando al perro nuevamente, pero esta vez la imagen era distinta. Ya no estaba sentado. Ya no estaba lejos. Ahora parecía más cercano, como si se hubiera arrastrado fuera del pasillo de la foto. Podía ver con detalle aquella sonrisa, los dientes demasiado largos, demasiado blancos, como si nunca hubieran mordido comida, aunque quizás si hubieran mordido otra cosa. Y en la esquina de la imagen, casi invisible, comenzó a aparecer una frase, escrita muy lentamente, como si la estuviera pronunciando una voz que no pertenecía a ningún ser vivo. Comparte la imagen. Ella se paralizó. Había leído sobre esto. Smile Dog no solo quería ser visto, quería propagarse, extender su maldición, obligar a sus víctimas a entregarlo a alguien más. Quienes obedecían podían dormir. Quienes se negaban, desaparecían poco a poco dentro de sí mismos. La joven cerró el ordenador de golpe. No podía permitirlo. No quería arruinar la vida de nadie más. Pero la oscuridad de la habitación respondió a su decisión. Escuchó un gruñido bajo, húmedo, demasiado cerca de su oído. El gruñido no venía del ordenador. Venía del suelo. Algo estaba debajo de su cama. Algo que estaba respirando. El colchón vibró cuando unas patas invisibles se apoyaron contra él. La joven no podía moverse. El miedo la había convertido en piedra. La respiración crecía, cada vez más fuerte, cada vez más cercana,
hasta que sintió un soplo frío en su tobillo. Y entonces, la sonrisa apareció desde la oscuridad. No en la pantalla. No en su mente. A unos centímetros de su rostro. Aquello que había visto en la foto ya no era una imagen. Era una presencia física, viva, imposible. Sus ojos amarillentos brillaban como si estuvieran hechos de vidrio húmedo. Su boca se abría demasiado, extendiéndose más allá de lo que debería permitir cualquier mandíbula. Los dientes parecían latir suavemente, como si el monstruo respirara a través de ellos. La joven quiso gritar, pero la oscuridad le robó la voz. Dicen que la encontraron días después, sentada frente al ordenador, con una expresión perdida, completamente en silencio. El archivo Smile JPG seguía abierto, mostrando solo una frase repetida una y otra vez, como un eco eterno. Sonríe. 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 Nadie supo qué había ocurrido realmente aquella noche. Pero desde entonces, hay un rumor entre quienes exploran las profundidades de Internet. Un rumor que asegura que el archivo sigue apareciendo en ordenadores de todo el mundo, incluso sin descarga previa. Que la imagen sigue viva. Que la sonrisa sigue creciendo. Y que cada vez que alguien la ve, Smile Dog se acerca un poco más. Porque al final, Smile Dog solo quiere una cosa. Que tú también sonrías. La Llorona. Mucho antes de que su nombre se pronunciara con miedo, mucho antes de que su llanto helara la sangre de quienes lo escuchaban, ella fue una mujer. Vivía en una pequeña casa de barro, junto al río. Allí el agua era vida. Allí lavaba ropa, allí bebían sus hijos, allí jugaban bajo el sol. Tenía 2 niños. Eran lo único que el mundo no le había quitado. Pero ella quería más. No riqueza. No poder. Solo ser amada. Entonces apareció un hombre. Un hombre con palabras suaves y ojos que prometían un futuro distinto. Le habló de una vida lejos del río, lejos del barro, lejos de la pobreza. Ella lo creyó. Durante un tiempo, fue feliz. Pero cuando el hombre decidió marcharse, no se llevó consigo el amor. Se llevó solo su apellido. Le dijo que no podía cargar con hijos que no eran dignos de él. Que se iría con otra mujer. Y la dejó sola. Aquella noche, la mujer caminó hasta el río con sus hijos de la mano. Ellos confiaban en ella. Eso es lo que hace que la historia duela más. El agua estaba fría. El cielo no tenía estrellas. Uno a uno, los empujó al río. Cuando comprendió lo que había hecho, fue demasiado tarde. El llanto que nació de su garganta no era humano. Era el sonido de un alma rompiéndose. Se arrojó al agua para morir con ellos. Pero la muerte la rechazó. Desde entonces, su espíritu quedó atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Buscando. Llorando. Llamando. Así nació la Llorona. Y ahora te contaré cómo la conocí. No debía estar junto al río esa noche. Lo sabía desde el momento en que el aire se volvió pesado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Pero el camino corto siempre había sido seguro. Hasta que escuché el llanto. No era fuerte. No era claro. Era un sonido roto, como si alguien llorara desde dentro del agua. ¿Hijos míos? El sonido atravesó mi pecho. Sentí tristeza, una tristeza que no era mía. Me acerqué al río. Y la vi. Una mujer vestida de blanco, arrodillada frente al agua, meciéndose como si sostuviera a alguien invisible. ¿Estás bien?, pregunté. Ella levantó la cabeza. Sus ojos eran 2 huecos negros llenos de lágrimas. ¿Has visto a mis hijos?
Negué con la cabeza. Ella se levantó. Y flotó. Su vestido no tocaba el suelo. Todos dicen eso. Di un paso atrás. El suelo estaba húmedo. Yo no los conozco. Me tocó el brazo. Su piel no estaba fría. Estaba muerta. De repente vi imágenes. 2 niños. El río. Una madre gritando. Sentí su culpa. Devuélvemelos. Me arrastró hacia el agua. ¿No soy ellos? Por un segundo dudó. Pero el llanto regresó. Todos se van. Todos me los quitan. Me soltó. Caí al río. El agua me llenó los pulmones. Mientras me hundía, la vi en la orilla, llorando. No por mí. Por ellos. Hijos míos. Y entonces comprendí. Ella no mata por odio. Mata porque nunca dejó de buscar. Y el